Listo. Ya. Entonces ahora sí comparto la pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a continuar en la materia de aquí de física, viendo lo que son las fuerzas coplanares. Estas, bueno, ya habíamos visto que la fuerza es es la cantidad de trabajo necesaria para poder mover un cuerpo, al menos en esta parte de la física. Y las que nos interesan ahorita son las fuerzas coplanares concurrentes y distribuidas. Uno de los usos más obvios, nosotros que vamos al área de ingeniería, es para el análisis de estructuras. Una estructura viene siendo esta parte. Un armazón una armadura en donde, pues si se dan cuenta, aquí las mismas vigas de acero nos están señalando hacia dónde van las cargas de las fuerzas. Esto solamente es un ejemplo. Entonces, eh, es como que más obvio porque aquí, justamente en donde pasan las vigas, justamente están diseñados este tipo de estructuras para que pasen justamente las fuerzas por aquí. Entonces es como que el ejemplo más obvio. En general, el estudiar este tipo de fuerzas nos va a ayudar a determinar mm, el equilibrio, pero en el sentido de que nos va a dar cierta estabilidad al momento de tener este tipo de armaduras. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos que se aplican diferentes tipos de fuerza. Tenemos por un lado las fuerzas coplanares concurrentes y fuerzas coplanares distribuidas. Si nosotros continuamos la construcción de esta carretera por este puente, así todo hasta acá, ay, ¿dónde está? Mire. O sea, en este tipo de estructuras nosotros podemos ver que existen los diferentes tipos de fuerza. Nosotros continuamos dibujando nuestra carretera aquí. Todo esto es una carretera. Ya justamente en la parte de abajo van las vigas que nos van a llevar la parte de fuerza, pero si nosotros analizamos esta estructura, nos vamos a dar cuenta que sobre todo el pavimento que va por la carretera, va a haber diferentes fuerzas que se van a estar cargando. Y todas estas se van a ir distribuyendo a lo largo de todo el pavimento de la carretera. Estas fuerzas que se van a ir distribuyendo por todo el pavimento, las vamos a conocer como fuerzas coplanares distribuidas, porque van a ir alrededor de toda la carretera. Sin embargo, si nosotros empezamos a acercar nuestra estructura, aunque sí, las fuerzas se van a ir nivelando por todo el pavimento, en estos cruces, en estas uniones de diferentes fuerzas, sobre todo en este ejemplo que vemos acá en el fondo, si se dan cuenta, aquí está la unión de diferentes vigas y yo les estaba mencionando que las vigas justamente pasan por donde se van cargando las fuerzas, se van cargando los vectores de las fuerzas. Entonces, pues aquí se unen diferentes fuerzas que vienen tanto de la presión que se ejerce del pavimento acá arriba como esta misma estructura de la parte de acá abajo va a ejercer una fuerza que la va a jalar hacia acá y todos hacia acá, porque la misma estructura tiene un peso. Entonces, pues aquí si se dan cuenta, las fuerzas van a estar en equilibrio, pero mm, si solamente analizamos de este lado, las va a estar jalando y las vigas que vienen justamente por encima de acá, las van a ejercer presión. Mientras unas van a tener fuerza de jalar, otras van a tener fuerza de presión,
y el que estas fuerzas tengan el mismo, tengan diferentes sentidos o diferentes direcciones o que sean contrarias, me va a generar que este punto tenga estabilidad y por lo tanto los puentes no se vayan a caer. Ah, para que esto sea una fuerza coplanar, yo les había mencionado que debe de formar un plano. Aquí pareciera ser que estas fuerzas ya las estamos viendo o se están seccionando a la tercera dimensión. Pero si nosotros hacemos un corte transversal aquí, en esta parte vamos a ponerlo de otro color. Si nosotros hacemos un corte transversal en esta parte del puente, que también esto como que lo vamos a ver un poquito más claro cuando veamos física, física cálculo, todo lo de las integrales, pero pues hagan de cuenta que aquí vamos a tomarle una fotografía a esta parte de la estructura, aquí justamente por donde pasan todas estas fuerzas. Ay, no te vayas chueca, Karen. Aquí, justo por donde pasa esta fuerza. Si nosotros pudiéramos girar esta estructura y la viéramos justamente de frente, ya vamos a tener que aquí se forma un plano de 2 dimensiones, en donde la fuerza de esta viga y la de esta viga, todas las fuerzas que van a llegar de este lado y van a salir por acá, pues ya van a formar ahora sí que un plano cartesiano. Y a lo largo de todo el puente vamos a estar construyéndolo a partir de, como si fueran varias fotografías superpuestas, una atrás de otra, una enseguida de la otra, para poder analizar la parte, pues sí, poder analizar este tipo de estructuras en 2 dimensiones. Más adelante, cuando ustedes ya vayan en ingeniería y cuando empiecen a tomar las materias de mecánica principalmente, ahí se van a dar cuenta que pues sí, ya se va a empezar a complicar la cosa, ya van a empezar a analizarlo en 3 dimensiones, hay que ver también la fuerza de fricción, que esa sí la vamos a ver ahorita, la fuerza de la resistencia del aire y todas esas cosas ya más complejas que lo ven principalmente los ingenieros civiles, los arquitectos y personas que se encargan directamente de la construcción de este tipo pues, de puentes, de edificios ya muy altos, de casas. Entonces, ahorita a nosotros nada más nos interesa saber que en estas esquinitas que tenemos aquí, que justamente por estos cruces de las vigas van a pasar diferentes fuerzas y que todas nos van a dar un resultante de ser. Eso por la parte teórica de fuerzas coplanares. Ahora, ya teniendo bien en claro que las fuerzas coplanares son aquellas que vamos a tener en 2 dimensiones eh, y que van a estar ejerciendo presión o que van a estar jalando a un solo punto, vamos a tener que hay dos diferencias entre las fuerzas coplanares ¿qué? Concurrentes y las distribuidas, que el mismo nombre las menciona. Las fuerzas coplanares, las concurrentes, sí van a estar pasando sobre un punto. Ah, van a estar ejerciendo presión o van a estar trabajando sobre un mismo punto, que en este caso de este ejemplo que tenemos aquí es este. Van a tener un punto de intersección en común. Si se dan cuenta, mm, aquí tenemos nuestro plano cartesiano, que ya lo podemos extender hacia abajo o hacia la izquierda, y pues ya nos va a dar el plano completo. Y vamos a tener que todas estas fuerzas van a partir de este punto, bueno, en este caso en específico, salen hacia afuera, o que van a llegar a este mismo punto, como en este caso, lo que yo les decía acá arriba. Ay, es que ya está muy dibujado todo aquí. Es lo que yo les estaba mencionando ahorita. En una misma estructura podemos tener diferentes tipos de fuerza. En el caso de las concurrentes, si se dan cuenta, en este mismo punto van a haber diferentes fuerzas hay diferentes vectores que están ejerciendo fuerza
hacia nuestro punto de intersección. Pero a la vez, si nosotros continuamos esta misma estructura, va a llegar hasta acá, esta hasta acá, esta hacia acá, y así vamos a seguir. Y si se dan cuenta, es el que este punto esté ejerciendo fuerza hacia abajo, hace que en este punto de acá, esta fuerza esté jalando la de acá. Entonces, es como un revoltijo de fuerzas, nada más hay que estar viendo hacia dónde va nuestra dirección. Pero en sí, todas estas fuerzas vienen entrando o saliendo de este punto. Y por el otro lado tenemos las fuerzas distribuidas, en donde pues nuestro plano en general va a estar ahora sí que acostado. Nuestro plano cartesiano. Tenemos aquí que toda esta va a ser nuestra línea, ya sea el nivel del piso o nuestra estructura la vamos a tener aquí. Y el plan, bueno, no, el plano cartesiano no va a estar acostado. Bueno, más bien tenemos que esta fuerza va a estar, la vamos a ejercer a nivel de piso o a nivel de la estructura. Y a partir de aquí es en donde nosotros vamos a tomar en cuenta nuestro plano cartesiano. Hacia acá y hacia acá. Y entonces sobre toda esta superficie, o podemos tomarlo también de manera lineal, van a estar ejerciendo fuerza principalmente la de gravedad. En general esto va a ser la de gravedad. Y pues si se dan cuenta, las fuerzas no se están concentrando en un solo punto, sino que se van a estar distribuyendo por toda esta región del plano cartesiano. Mm, Esto es lo que les decía acá arriba, que por decir en el ejemplo de la carretera, que todas las fuerzas de cuando pasan los carros o incluso de la misma superficie del pavimento van a ejercer presión a lo largo de toda nuestra estructura. ¿Dudas hasta aquí? Oh, Bueno, ya que sabemos que cuál es cada una de estas fuerzas, nosotros el lunes nos quedamos hacia este tipo hicimos ejercicios de las fuerzas coplanares, pero nos quedamos en ejercicios estáticos como este estilo de ejercicios, en donde veíamos las fuerzas que estaban ejerciendo en un solo punto. Pero también si nosotros estamos hablando por decir aquí, si podemos ver esta estructura, si la hacemos más grande, esta podríamos suponer que tiene llantas, bueno, tiene como una especie de llantitas, que puede ser a lo mejor una plataforma de esas en donde, mm, como tipo los carritos del súper, eh, en la industria se ocupan unas planchas, por así decirlo, es que no son montacargas, es que en general los conocen como carritos, no me acuerdo cuál es el nombre técnico, pero son como una especie de carritos en donde tú vas poniendo las tarimas o vas poniendo cajas ya más grandes o cajas ya más pesadas y pues tú las vas distribuyendo ahora sí que dentro de las bodegas. Nosotros vamos a tener que ese tipo de fuerzas, bueno, este tipo de acción de ir empujando o ir jalando este carrito, lo vamos a considerar como una fuerza coplanar porque aunque si vamos en línea recta, pues ahora sí que mi plano cartesiano se va a distribuir a lo largo de todo el pasillo. Entonces, para que nosotros, bueno, cuando nosotros ya hacemos movimiento o generamos movimiento en una fuerza o en un objeto, ya no solamente vamos a tener la fuerza de manera estática, sino que la vamos a estar distribuyendo o la vamos a estar, se va a encontrar en movimiento. Pero ya en este tipo de fuerzas se involucra un concepto que nosotros conocemos como fricción. La fricción es esta fuerza que nos va a generar resistencia hacia la fuerza que estemos.
mm, bueno, es una fuerza que nos va a generar resistencia hacia la fuerza que nosotros estemos aplicando. Va en dirección opuesta al movimiento que estamos realizando. Es decir, si nosotros estamos empujando un carrito hacia enfrente, la fricción va a ir en el sentido contrario. Aquí está, es una dirección opuesta al movimiento. ¿Esto de qué nos sirve saberlo en el área de ingenierías? Pues principalmente, por como lo estaba mencionando aquí, si yo voy a ir empujando un carrito con, no sé, cajas de manzana, ¿no? Bueno, cajas, mm, ¿qué sé? Son los guacales. No sé, van a la central de abastos y llevan su carrito. La plataforma que les menciono, van las tarimas con, no sé, 20 cajas de manzana, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan la fuerza necesaria para poder empujar ese carrito y meterlo hacia las bodegas, hay que considerar también la fricción o la fuerza de resistencia que se va a estar generando al momento de que yo voy a ir empujando mis carros de manzanas. Entonces, pues a lo mejor con una persona, pues no lo mides como tal porque tú dices, ah, pues empújale más fuerte. Pero pues ya en industrias más grandes, bueno, yo que conozco la industria alimentaria, pues muchos procesos ya están automatizados. Entonces, pues tú vas a generar tus máquinas o tus bandas en donde vas a mover esas mismas plataformas, las vas a estar distribuyendo de una bodega a otra o de una cámara de refrigeración a otra. Entonces, para que tú sepas la fuerza necesaria que necesita esa máquina que va a llevar de un lugar a otro tu plataforma, pues obviamente necesitas saber tanto el peso de las cajas de manzana como la resistencia que se te va a generar. Eh, Pueden ser diferentes, existen también diferentes tipos de fricción, como la estática, que pues es cuando un objeto ya está pues asentado en una superficie, y la cinética, que es la que les menciono que es el movimiento. Principalmente esta, que es como por decir en los puentes, es la resistencia del viento, ¿no? En general. Casi siempre, al menos en los ejemplos en preparatoria, te la van a marcar como cero. Esta no tiene mucho caso que la estudiemos ahorita, porque en general se va a despreciar o es muy chiquitita y no representa un valor importante. La fricción cinética es la que sí nos es de interés hacia nosotros, al menos para estudiarla dentro de los problemas que tenemos. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Preguntas? ¿Con qué es la fricción? ¿Cuáles son las fuerzas coplanares? ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Ninguna. ¿No? Seguros. Bueno, vamos a tomar ahora sí nuestro descanso de 2 minutos. Me voy a salir para detener la grabación y regresamos a hacer dos problemas, ¿les parece? Sí, está bien. Ok, entonces voy a detener la grabación. Me salgo y ahorita regreso.